neuropsicológica, son cosas que la mayoría de los psicólogos conocen y dominan, que son transversales que hace la psicología, y es qué característica tiene o algunos aspectos relevantes técnicos de las pruebas que se usan para evaluar, ya sea en psicología o en neuropsicología, ¿no? Primero, por lo general, recuerden que los psicólogos trabajamos con algo que llamamos constructos psicológicos, ¿no? Que son como conceptos que me permiten explicar, observar y predecir el comportamiento, ¿no? Yo tengo que saber que cuando hablo de atención, no hay una cosa en el cerebro que se llame atención. Claro, sí hay mecanismos cerebrales para hacer cosas que se ajustan a mis teorías de la atención, ¿sí? Pero la atención no está en el cerebro. Lo que yo observo es conductas, comportamientos. O sea, veo personas haciendo cosas, desempeños, ¿sí? Y entonces tengo un conjunto de comportamientos o desempeños en ciertas tareas que se ajustan muy bien a las teorías que muchas personas, otras personas en la historia, William James y demás, han hablado sobre lo que podría llegar a ser eso llamado atención, ese constructo hipotético, ¿no? ¿Sí? Entonces, si la tarea que yo le pongo a hacer, a realizar a mi paciente, se ajusta, o sea, cómo él se comporta, se ajusta muy bien con mi modelo teórico, a eso le llamo validez de constructo. Entonces, todas las tareas, todas las pruebas deben ajustarse a una teoría, ¿sí? A una teoría que tenga unas hipótesis, que tenga unos conceptos, o sea, debe estar avalada por un componente científico teórico. ¿Sí? Y esto es importante, porque entonces no vamos a tener pruebas para toda la vida, universales, para siempre, ¿sí? Porque las pruebas responden a la evolución de las teorías. Es muy probable que por ejemplo, la prueba de inteligencia, la primera prueba de inteligencia que se hizo fue la de Alfred Binet. Por allá le hicieron, que con eso fue en lo que se entrenó, donde hizo las prácticas Piaget, ¿cierto? Donde trabajó por primera vez Piaget haciendo esas pruebas. Finalizando el siglo XIX, comenzando el siglo XX. Sería muy poco válido usar esa misma prueba para evaluar inteligencia actualmente, porque lo que se concebía que era la inteligencia en el siglo XIX, comienzos del siglo XX, es muy diferente a lo que se concibe hoy. Por lo tanto, la estructura de la prueba es diferente. ¿Sí me hago entender? Yo no sé, me acuerdo si lo comentaba en este curso, salió un estudio que decía, por primera vez hay una generación que es menos inteligente que la anterior, que ahora los niños tienen menos puntajes en las pruebas de inteligencia que sus papás. Pues claro, ¿cómo no los van a tener si son diferentes? O sea, hacen cosas diferentes. Entonces, que no, el problema no es que sean menos inteligentes, sino que esas pruebas de inteligencia que estamos usando están perdiendo validez de constructo, porque ya no evalúan lo que deberían evaluar, porque el concepto de inteligencia tiene que cambiar en función de lo que las personas hacen en su contexto cultural, ¿sí? Entonces, no hay una inteligencia independiente de la cultura, independiente del desarrollo teórico e independiente del desarrollo histórico. Por lo tanto, no hay pruebas para siempre. Esto es un problema en neuropsicología enorme, porque uno comienza a revisar y la mayoría de las pruebas que se usan en neuropsicología son pruebas que tienen 70 años, o sea, surgieron por allá hacia mediados o en el tercer cuarto del siglo XX, o sea, entre 1950 y 1980 se crearon muchas de las pruebas, hasta los 90. Entonces, muchas de esas pruebas tienen que ser replanteadas porque el constructo con el cual están hechas ya no se sostiene. Por ejemplo, las baterías de afasias. Ya no hablamos de afasia como se hablaba en la época de Broca. Entonces ya no te sirve una prueba que evalúe afasia de Broca y afasia de Wernicke porque eso ya no existe. O sea, eso ya no existe como se creía que existía en ese tiempo. ¿Sí? ¿Sí es claro?
Entonces, ¿qué es la validez de constructo y por qué? ¿Cómo afecta esto la evaluación? Entonces, ustedes tienen que generar nuevas pruebas que tengan validez de constructo con base en las nuevas teorías. Esto es una necesidad de neuropsicología. La validez de contenido. O sea, recuerden que la validez es que supuestamente evalúe lo que tiene que evaluar. ¿Sí? De contenido sería, bueno, ya tiene que ver con la validez de constructo, pero es con componentes del constructo. Por ejemplo, yo quiero evaluar la memoria. ¿Sí? Yo puedo tener una tarea que evalúe memoria. A ver, ¿quién me responde? ¿Es posible construir una tarea que evalúe la memoria? Cuéntame, Sara. Pues puede evaluar un tipo de memoria, pero no la memoria como conjunto total. Porque no existe una cosa que se llame la memoria como todo, ¿cierto? Tengo una cantidad de subprocesos llamados tipos de memoria. Memoria episódica, memoria a corto plazo, memoria sensorial, memoria prospectiva, memoria retrospectiva, memoria verbal, memoria visual, bueno, un montón de memoria, ¿cierto? Memoria procedimental, condicionamiento clásico, condicionamiento operante, habituación, sensibilización, todos esos son formas de memoria. Entonces yo no puedo tener una prueba que me lo evalúe todo. Por lo tanto, evaluar la memoria, el constructo memoria, implica tener subpruebas que me evalúen diferentes componentes del constructo memoria. Entonces, yo no puedo tener una prueba de memoria, voy a tener es una batería de memoria, o sea, voy a tener muchas tareas que evalúan diferentes componentes del constructo memoria. ¿Sí? Mismo con atención, yo no puedo tener una tarea que me evalúe atención en general, voy a tener una batería que evalúe diferentes componentes o una prueba de atención dividida en subpruebas de atención, ¿sí? De orientación, de control atencional, bueno, etcétera. Eso lo veremos después. Bien, y la validez de criterio tiene que ver con cómo esta prueba está asociada o relacionada con lo que están evaluando otras pruebas similares, ¿sí? Bien, en cuanto, estos serían como tres tipos básicos de validez que suelen ser usados en la construcción de pruebas. Cuando hablamos de la confiabilidad, pues, se refiere un poco más a la consistencia de la medida, o sea, que se mida más o menos lo mismo a pesar de el tiempo, las condiciones y los evaluadores. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se dice que la confiabilidad es muy difícil de garantizar en neuropsicología? Porque hay bastantes condiciones que cambian en la evaluación neuropsicológica, ¿sí? Asociadas al daño cerebral, a la recuperación, al aprendizaje de la prueba, que pueden comprometer completamente, o sea, que pueden comprometer en alguna medida la confiabilidad. Por eso es difícil tener en neuropsicología pruebas que sean consistentes en todos los casos. Entonces, suelen evaluar la consistencia, la confiabilidad de diferentes formas, ¿no? A través de interevaluadores, lo hemos hablado ya un poco. Entonces, tiene que ver con cómo diferentes evaluadores pueden calificar o aplicar la prueba en diferentes ocasiones, ¿sí? Tanto en la aplicación como en la calificación, y, bueno, y detectar pues, los cambios aparentes en los sujetos. TRTs, entonces, aplicar en dos ocasiones la misma prueba. Claro, acá van a haber problemas de aprendizaje, las condiciones en las que se aplicó la prueba y los cambios individuales en el evaluado, en el día, en la hora, en el estado emocional, en el estado nutricional, el estado de salud, muchas cosas pueden cambiar dentro del sujeto. Otra forma de evaluar la confiabilidad o la consistencia, entonces con formas paralelas, que es complicado tener dos formas idénticas de la misma prueba, si esto es un costo enorme, y muchas veces lo que se opta es por dividir en dos mitades, pero pues acá comprometes también la estructura de la prueba y muchas veces no se tienen tantos reactivos para hacer este tipo de validez, de evaluación de consistencia.
Sí, bueno, esto no quiero profundizar tanto por ahora. Dime, Pablo. Hola, sí, yo, profe, es que tenía una duda respecto a cuando hablas de validez y digamos precisamente la validez de las pruebas que ya tienen unos años y me preguntaba, digamos, cuál sería una forma, no sabría decir si de pronto sí actualizarlas o si de pronto que respondan a modelos más recientes, porque de alguna u otra Sí, forma pues son pruebas que tienen o que han tenido su validez y confiabilidad y un uso, digamos, claro, pues inmenso, ¿no? Y que todo, y que en algún punto hasta a lo mejor y nos entrenamos para aplicarlas a pesar de los años que tienen. claro. Pero, y aunque hay que problematizar, pues, qué Aquí tan hay, válidas son, cómo se actualizan. aquí hay algo importante en lo cual es una pregunta enorme, ¿no? ¿Hasta qué punto siguen siendo válidas a pesar del tiempo? ¿Sí? Es algo que debería responder la investigación en neuropsicología a futuro, ¿sí? Para determinar o para establecer criterios sobre cuándo una prueba debe ser actualizada, reemplazada, ¿sí? O eliminada. Tal vez hay pruebas que evalúan cosas que ya no tienen sentido en la actualidad. Por ejemplo, hace 30, 40 años era típico hablar de algo que se llamaba atención dividida, ¿sí? Y habían test de atención dividida. Actualmente, ese concepto de atención dividida desde neurociencia cognitiva está completamente replanteado. Entonces, esa prueba tiene que ser eliminada porque está respondiendo a un constructo que ya no tiene apoyo científico. ¿Sí? O sea, ya no es de actualizarla, ya no es de replantear, no sirve esa prueba. ¿Sí? No es útil, no te da ninguna ganancia en términos de ayudarle al paciente a superar sus problemas, sino que todo lo contrario puede favorecer intervenciones poco útiles o eficientes. ¿Sí? Entonces, en resumidas cuentas, en el futuro, los investigadores en neuropsicología, por eso es importante que se formen muy bien en posgrados como maestrías y doctorados, deberían realizar investigaciones para determinar criterios para, para saber cuándo una prueba determinada tiene que ser actualizada, replanteada o eliminada, ¿sí? En función del desarrollo de los constructos. ¿Qué es lo que pasa? Que esto se está volviendo un círculo vicioso. Y es que la formación en neuropsicología muchas veces está replicando modelos muy arcaicos simplemente para sostener el uso de técnicas, incluyendo pruebas, antiguas. ¿Sí? Entonces yo veo que en muchos cursos de neuropsicología, incluso de posgrado, sin maestrías y demás, siguen enseñando exactamente lo mismo sobre atención, memoria, lenguaje. ¿Por qué? Porque eso me permite aplicar exactamente las mismas pruebas que yo tengo y hacer lo mismo. Y entonces uno ve unas neuropsicologías de hace 60, 70 años, de lo que estudiaba Luria, de lo que estudiaba del modelo de Wernicke, de Geswick-Wernicke, el lenguaje. ¿Y por qué se siguen manteniendo los modelos? Pues porque, claro, importa más la técnica, es decir, la aplicación de la prueba y la terapia, que el sentido conceptual. Por eso es importante que en posgrado se formen en neurociencia cognitiva. Y el deber de ustedes a futuro es determinar hasta qué punto lo que existe si sirve o no sirve. No es que todo tenga que cambiarlo, es que hay que establecer, bueno, miren, digamos ustedes hacen una matriz, ¿sí? Memoria. La prueba, tengo este tipo de pruebas. ¿Cuál es el constructo que me está evaluando? Y aparte hacen otra columna con cuáles son los constructos actuales. Y comienzan y pueden establecer indicadores de qué tanto la prueba satisface o no el constructo. Y pueden establecer un indicador, una medida cuantitativa entre diferentes investigadores para volver como a hacer esta evaluación por pares, ¿no? Si el resultado al final es que definitivamente esa prueba no satisface el constructo actual, sino está satisfaciendo un constructo desactualizado, por ejemplo, que la memoria es un almacén o que existe la atención dividida, entonces simplemente esa prueba hay que
mirar si se puede reestructurar para que se ajuste el constructo moderno o eliminarla y crear una que se ajuste al constructo moderno. ¿Se me va a entender? Pero es un trabajo a futuro. Es más, yo sobre Sí, esto nunca he gracias, hablado. profe. Gracias por la pregunta porque yo sobre esto nunca he hablado y creo que es un tema de investigación, una línea de investigación importantísima. Nicolás, cuéntame. Hola Diego, ya prendo la cámara. Bueno, algo que notamos cuando estábamos realizando el video era que hay muchas pruebas y pruebas muy consistentes que medían varios componentes como el WISC, eh, pero este tipo de pruebas no era diseñada, digamos, para gente que tiene discapacidades cognitivas pues de leves a moderadas. Por ejemplo, en nuestro caso, el síndrome de Down, a pesar que pues el niño era pues bastante competente, aún así con su condición, se le intentó aplicar el WIS 4, que tiene 4 componentes y que es bastante completa, pero debido a que consiguió una puntuación directa más baja de, digamos, de los límites de WISC, no dio pues un aproximado acertado de su CI. Entonces se le tuvo que aplicar el test breve de inteligencia de Kaufman, pero el test breve de inteligencia de Kaufman pues tiene nada más 2 componentes y no alcanza a evaluar como todo esto. Tú podrías decir que de pronto en neuropsicología no tenemos suficientes pruebas para diagnosticar o poder medir apropiadamente pues todas las dificultades que podría tener alguien con síndrome de Down o con alguna afectación. Sí, 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 no. Ya te explico por qué. O sea, aprovechando esto, ya te respondo y voy a aprovechar esta diapositiva, ¿sí? Entonces, se espera que que la mayoría de las pruebas psicológicas tengan una distribución normal, ¿no? Esto es una hipótesis que no siempre se cumple, ¿sí? Y la distribución normal es donde tú tienes una media, ¿sí? Recuerden que en la distribución normal, la media, la mediana y la moda son similares, ¿sí? Entonces tú tienes más o menos esta campana de Gauss. No está ni muy empinada la cuesta, ni muy chata la curva, ¿cierto? Donde más o menos el 68% de las puntuaciones están entre dos desviaciones estándar, ¿cierto? La media, una desviación estándar hacia la izquierda, a la derecha, pues, izquierda, sí, problemas de lateralidad, y una hacia la derecha, ¿sí? Las dos desviaciones estándar. Bien, en la medida en que o sea, una y una. Si te alejas desde la media, dos desviaciones estándar alejado de la media, comenzamos a interpretar que es un funcionamiento por fuera de lo normal, ya que comienzas o sea, ya estarías dentro de la menor proporción de la población que responde a esta prueba, ¿sí? Y entonces aquí es muchas veces donde se usa el concepto de anormalidad estadística, que muchas veces coincide, pero otras veces no coincide con el concepto de anormalidad funcional. Entonces hay dos conceptos de anormalidad, estadística y funcional. ¿Listo? Bien. Bueno, ahora, ¿qué pasa con las pruebas del Wechsler? Bueno, casi todas las pruebas de CI están construidas bajo un parámetro de normalidad de 100 puntos. ¿Sí? Entonces el CI normal por lo general es de 100. Y las desviaciones estándar son de 15 puntos. 15 hacia abajo, 15 hacia arriba. Entonces el CI normal siempre va a estar entre 85 y 115. ¿Sí? Entre 85 y 70 se considera un CI limítrofe o límite y lo es. Ahora, ¿qué es el CI? El CI es como tú respondes a un conjunto de diferentes tareas que se suponen la mayoría de las personas de una población debería responder. Tareas verbales, tareas visuales, tareas de memoria, tareas de atención, ¿sí? Tareas con diferentes. Recuerden que estas tareas de CI, o estas baterías o estas pruebas de CI, no son neuropsicológicas, entonces no tienen una estructura eh, basada en funciones cognitivas, aunque las últimas pruebas del Wechsler tratan de tener una estructura cognitiva o en neurociencia cognitiva, entonces sacan 4 indicadores. Indicador de CI perceptual, verbal, velocidad de procesamiento y memoria de trabajo. Creo que el último WISC saca hasta 5 indicadores, no me acuerdo cuál es el otro. Bien, todos son constructos, pero entonces, en esencia,
La prueba no está hecha para hacer evaluación neuropsicológica, una evaluación de SEI. Simplemente te dice si en general tu funcionamiento cognitivo está dentro de lo esperado para tu edad, nivel socioeconómico, bueno, tu edad, de tu grupo de referencia, ¿no? Y nivel educativo. ¿Qué es lo que pasa? Como esto está hecho con, o sea, el constructo de inteligencia está hecho con una deseabilidad social. La deseabilidad social es verbal, porque esto proviene principalmente de una postura muy racionalista de la ilustración, donde las personas deberían responder rápidamente de forma con su pensamiento debería representar una estructura lógico-formal, silogística, y de ahí vienen muchas de todas estas tareas ¿no? de razonamiento lógico y razonamiento verbal. Sí. Resulta que esa es una de tantas formas de pensamiento cognitivo que puede tener una población, no todo el mundo. Entonces, una crítica enorme a las tareas que componen las pruebas del Wechsler es que son muy verbales y que lo que le piden a las personas que hagan es algo que se educa dentro de ciertos sistemas educativos. Si tú no estás dentro de ese sistema educativo, por ejemplo, para aprender a reconocer qué le hace falta a un dibujo, para aprender a las tareas de matrices, para completar como la secuencia de una disposición gráfica, como saber el significado de ciertas palabras, poder hacer comparaciones entre palabras, ¿sí? Eso tú lo entrenas en el colegio. Entonces, es una prueba que es muy sensible a algo que han llamado inteligencia cristalizada, es decir, habilidades que se aprenden en la cultura a través de la educación. ¿Sí? Entonces, las pruebas del Wechsler son muy verbales y además muy sensibles a la educación. ¿Sí? Esto genera una limitación enorme y es qué pasa con una persona que no tenga un acceso a educación, tenga limitaciones de acceso a la educación o que tenga limitaciones de acceso verbal, sus habilidades verbales sean limitadas. Pues entonces las pruebas no son aptas para ellas y te quedas sin herramientas con que evaluar. Por ejemplo, con qué sacar un 6, ¿sí? Vuelvo y les digo, la prueba no evalúa, el que evalúa es el conocimiento que tiene el neuropsicólogo, ¿sí? Si tú determinas que tienes pocas pruebas para usar con esa población, porque la mayoría tienen un alto componente o educativo o verbal, entonces debes usar tareas, así no estén estandarizadas y validadas, que te permitan hacer inferencias. Y tú las mencionas, eso ya lo habíamos hablado en la clase anterior, ¿no? Que tú puedes usar tareas que no tengan una estructura, que no sean estandarizadas. Claro. ¿Qué debería pasar a futuro? Sí, deberíamos tener estandarizadas mayor cantidad de tareas apropiadas para personas con poca funcionalidad o con limitaciones verbales. ¿Sí? Pero muchas veces no existen. Eso también es una tarea pendiente hacia futuro. Lo otro, y tú miras si sí las hay, pero la mayoría de las tareas que se usan con personas de bajo funcionamiento por daño cognitivo o por problemas, trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Como los que acabas de mencionar, son tareas, son listas de chequeo. Entonces, lo que se hacen son listas de chequeo que se le aplican al paciente, o sea, la observación directa del paciente, o que se le aplican a los cuidadores o a los que los observan, ¿no? Entonces tú chequeas. Claro, las listas de chequeo tienen otros problemas. Y es que las listas de chequeo muchas veces son construidas con los criterios diagnósticos del DSM o del CIE, ¿sí? O sea, los manuales diagnósticos. Entonces se vuelven circulares. ¿Por qué? El constructo es clínico. Y clínico quiere decir que es lo que dice el manual diagnóstico. Y por lo tanto, tú usas una prueba construida con la estructura del manual diagnóstico para probar lo que dice el manual diagnóstico. Entonces, tú terminas, o sea, evalúas lo que dice el manual diagnóstico porque tienes una prueba construida con base en el manual diagnóstico. Entonces, así, por ejemplo, con TDAH, con discapacidad, con trastorno espectro autista, se vuelve un ciclo vicioso donde ni se avanza
teóricamente ni se avanza clínicamente porque se vuelve algo circular el diagnóstico con el manual diagnóstico. Y eso tiene una cantidad de intereses adicionales a estos, ¿no? Por eso la propuesta hacia futuro es tener evaluaciones transdiagnósticas que rompan completamente los diagnósticos e incluso en algunas convocatorias de investigación las solicitudes que no se usen diagnósticos, que se deje de hablar de TDAH, se deje de hablar de espectro autista, se deje de hablar de esquizofrenia, depresión, ¿sí? Porque esos diagnósticos están viciados. O sea, es la estructura del diagnóstico. Hay que romperlos y tener otros criterios basados en neurociencia cognitiva, neurociencia afectiva, neurociencia social. Dale, Nicolás. Ahí me extendí un poquito, pero creo que ahí también tocamos varias cosas importantes. Sí, gracias, Diego. Entonces, puedes usar tu observación clínica para hacer la evaluación y a futuro hacer más investigación para tener pruebas menos basadas en lo verbal y en lo educativo. Y que no sean basadas en criterios diagnósticos, sino sean basadas en neurociencias. Bien. Entonces, con respecto a esta estructura que deben tener las pruebas, a la curva normal, puede ser que la forma como está construida la prueba o la forma como está funcionando la población te dé que no se cumple, ¿no? Entonces puede ser que la moda sea muy grande y la mediana muy pequeña, ¿sí? Entonces quiere decir que hay un efecto techo, ¿sí? Donde la sí, techo. Donde la mayoría de las personas responden los altos puntajes. Esto va a hacer que sea una prueba poco sensible, ¿no? Porque no me va a determinar muy bien, o sea, si a todo el mundo le va bien, quiere decir que la prueba no va a discriminar las personas que no les vaya tan bien. ¿Sí? Debería cumplir la curva normal. Y lo contrario, el efecto piso, ¿no? Que la prueba es demasiado exigente, entonces todo el mundo se pierde la prueba. Entonces, la moda es muy grande, o sea, la mayoría de las personas contestan, tienen bajos puntajes, ¿cierto? La media está corrida hacia puntajes muy bajitos. Esto quiere decir que también la prueba va a perder sensibilidad porque no te va a discriminar las personas que sí tengan problemas de las que no tengan problemas. ¿Sí? Esto lo habíamos explicado también ya. Bueno, algo que es importante que ustedes aprendan a discriminar, porque esto lo van a ver en todas las pruebas, son los tipos de puntuaciones. ¿Sí? Entonces, el puntaje directo que tienes de una prueba se llama puntuación bruta, directa o natural. ¿Sí? Pueden haber diferentes tipos de puntuaciones brutas, directas o naturales. Tú puedes tener, por ejemplo, número de aciertos, puedes tener número de errores, puedes tener indicadores como aciertos menos errores, puedes tener cosas como tiempo de respuesta, latencia de la respuesta, puedes tener cantidad de ítems, cantidad de elementos, omisiones, intrusiones, perseveraciones. ¿Sí? Todos esos son elementos de la conducta de una persona, dependiendo de la tarea, que tú puedes evaluar y puedes cuantificar y puedes generar puntuaciones directas o naturales. ¿Sí? Pero yo no puedo comparar muy bien puntuaciones directas entre diferentes pruebas, porque depende mucho de la estructura de la prueba. Entonces ahí tengo que utilizar, o entre personas, entonces yo tengo que utilizar puntuaciones estandarizadas y normalizadas. ¿Sí? Bien. Está claro lo de la puntuación directa, ¿no? Entonces, toda prueba siempre, o toda evaluación siempre va a comenzar con una puntuación directa o bruta. Por lo tanto, siempre tiene que transformarse a una puntuación estandarizada o escalar o normalizada. ¿Y cómo sacan esas puntuaciones? Pues las sacan a través de procedimientos psicométricos. ¿Sí? Por ejemplo, a través de percentiles. ¿Sí? ¿Qué porcentaje de las personas están por encima o por debajo de tu puntuación? Entonces tú mides en 1000 personas la cantidad de errores en una tarea de 2 minutos y cuentas si tu cantidad de errores está por encima del 50 o del 1 o del 2% de la población. ¿Sí? Y
los percentiles. Los puntajes T, que esos los percentiles siempre van a ser como medidas de distribución, ¿no? Los puntajes T, entonces, son construidos con base en los puntajes Z. Entonces, en los puntajes T, la media va a ser siempre 50 y la desviación estándar es 10. Y hay fórmulas para calcular puntajes o puntuaciones T. Es súper sencillo. ¿Sí? Entonces, vean acá. Entonces, si la media fuera 0, esto sería un puntaje Z. Media 0 con desviaciones estándar de 1. Entonces, hay una tabla de distribución Z y tú sacas, entonces, bueno, entonces con la desviación, sacas la media poblacional, la desviación estándar, ¿sí? Y con esto calculas las puntuaciones Z, que yo creo que esto de pronto se las enseñaron en psicometría. Entonces, en la medida en que te alejas de la media, pues vas a tener puntuaciones Z más grandes, negativas o positivas, ¿sí? Tú tomas las puntuaciones Z y con las puntuaciones Z calculas que el 50%, que la media ya no sea 0, digo, sino que sea 50. Y entonces comienzas a alejarte y a reducir. Bien. Estandarización, bueno, todo el proceso de generar los protocolos para aplicar con un estándar de la misma forma siempre las pruebas. ¿Sí? Aquí están las desviaciones estándar. Y la normalización o baremación tiene que ver con la extracción de los puntajes poblacionales para que se cumpla la norma estadística y la generación pues de los cálculos de la media, las desviaciones estándar, los puntajes, los percentiles, puntajes T, puntajes Z. Yo la semana pasada estaba cacharreándole a una prueba, si la busco, si la encuentro y se las muestro, cómo calcule todo esto. Forma muy sencillo, solo lo puede calcular incluso con una hoja de Excel de una forma muy simple. Entonces esto estaba en personal. Acabo el tinto. No lo encuentro. Acabé de abrir. Bien. Por ejemplo, esto es una prueba que estamos utilizando ahora en una investigación. De pronto después se las paso para que me puedan ayudar y puedan ganarse unos punticos ahí. Y es basada, existe una prueba que se llama de burnout parental, ¿no? Que es como el concepto de burnout laboral, del agotamiento, del sentirse quemado, el distanciamiento laboral, aplicado al rol parental. Entonces, un poco lo que estamos interesados es ver cómo los padres se han sentido un poco quemados ahora con todo esto de la pandemia, ¿sí? En su crianza y demás. La prueba tiene unas puntuaciones como para 4.000, 5.000 personas en Latinoamérica, ¿sí? Entonces, pero todavía no tiene los parámetros de normalización. Entonces, con base en eso, entonces, bueno, acá se calculan, es decir, estos son los puntuajes directos de cada una de las subescalas y el puntaje para toda la subescala, ¿sí? Con base en los percentiles, entonces se crean los puntos de corte. ¿Sí? Entonces aquí están cuáles son los puntos de corte con base en los percentiles de esas 5.000 personas a las que se le aplicó. Bien. Con esta simple regla de tomar la media menos la desviación estándar, pues el puntaje obtenido menos la desviación estándar dividido la media, pues se obtiene el puntaje Z. ¿Sí? Entonces aquí vemos los puntajes Z. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera acá 12, entonces aquí tendría un puntaje Z mucho más normal, ¿no? Y por último, con este puntaje Z que tengo acá, puedo calcular el puntaje T.
que ya sé que en el puntaje T la media es 50 y la desviación estándar es de 10. Entonces aquí tengo, entonces ya sé que si están 3 más o menos, 40 y 60 son puntuaciones normales. Entonces aquí lo podemos llevar a la gráfica que teníamos de la presentación. Entonces, aquí tenemos 15.9, entonces sería entre 50 la norma, pero entre 15.9 a 84.1 normal, y por encima de 85 y por debajo de 15 comenzaríamos a disminuir ya con puntuaciones muy bajas o muy altas, ¿sí? Entonces aquí vamos teniendo las puntuaciones. Entonces más o menos así es que se va calculando esto. Bien. Algunos aspectos, entonces ya para final, déjenme termino acá de grabar.